Hola, hola. A continuación voy a compartirles la investigación que se desarrolló desde la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, titulada Programa Andragógico mediado por las TIC para la construcción de aprendizaje direccionado a cuidadores informales de adultos con discapacidad intelectual en la emergencia sanitaria COVID-19. Las autoras de esta investigación son Sandra Lucía Vélez, quien les habla Vanessa Castro, y como coautora tenemos a Adelaida Bedoya. Esta investigación surge a raíz del trabajo empírico e investigativo de las autoras, donde por medio de la observación y ese análisis de trabajo de campo, análisis documental, que surge la gran necesidad de crear espacios mediados por las TIC para la formación de cuidadores informales de adultos con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque se evidencia que en este tiempo de confinamiento, de pandemia, los cuidadores de adultos con discapacidad intelectual quedaron un poco desamparados frente a esos procesos de formación y frente a esa postura que deben tener para potenciar las habilidades de los adultos con discapacidad intelectual. Es desde allí que para esta gran investigación nuestro propósito principal fue fortalecer la construcción de aprendizaje en cuidadores informales de adultos con discapacidad intelectual a través de un programa andragógico, tomando andragogía desde la postura que nos brinda la UNESCO como un neologismo de la palabra pedagogía, pedagogía tomada como la educación dirigida a los niños. En este caso la andragogía es la educación que va dirigida a los adultos. Es por esto que nos planteamos 3 objetivos específicos, los cuales son diseñar el programa andragógico, implementar el programa andragógico y validar la eficacia del programa andragógico. Es allí que para nuestra primera etapa generamos una recopilación teórica y bibliográfica donde tomamos antecedentes locales, nacionales e internacionales que nos permitieron contrastar el fenómeno investigativo con la teoría planteada. Es allí que encontramos como antecedente principal la investigación que se realizó en Bogotá en el 2018 frente a la postura que se tiene a la educación de adultos con discapacidad intelectual, cómo los cuidadores informales asumen ese rol frente a la enseñanza-aprendizaje de los adultos con discapacidad intelectual, permitiéndonos evidenciar que en la mayoría de los casos los adultos son infantilizados porque no se tiene el conocimiento real de cómo propiciar ese escenario de enseñanza-aprendizaje de habilidades de la vida diaria o de aprendizajes básicos para estas personas. Es desde allí también que otro de los documentos que le da gran sustento teórico a esta investigación es el documento de políticas de cuidado de América Latina, realizado en el 2015, el cual de una u otra manera nos permite ver cómo todos estos países latinoamericanos han impulsado la creación de políticas públicas que beneficien a los cuidadores informales, a los cuidadores de estas personas que son dependientes, en este caso adultos con discapacidad intelectual. Es allí que esta investigación nos permite ver también la importancia de crear escenarios para los cuidadores, para que ellos puedan enaltecer su rol, se puedan empoderar, y es desde allí que desde la literatura científica vemos la necesidad también de crear esos espacios. Por último, generamos un marco conceptual donde se evidenciaron ciertas categorías de análisis, las cuales son cuidador informal, andragogía, adulto con discapacidad intelectual, aprendizaje direccionado y TIC, bajo la postura de Lucatos 1998, el Ministerio de Educación Nacional, Oliva Gómez, Guardiola, la ONU, la UNESCO, entre otros autores que fueron importantes para esta construcción del marco teórico. Es así que desde nuestra segunda etapa, desde el diseño de nuestras entrevistas y de grupos focales, desde su validación nos permitimos generar esa aplicación con los participantes objeto de estudio, permitiendo posteriormente adquirir y evidenciar y analizar e interpretar esta información para la planeación y la construcción del diseño del programa basado en ese modelo andragógico. Recuerdo nuevamente que es la educación para adultos. Es allí que en esta tercera etapa generamos la implementación del programa, ¿sí?, mediado por las TIC. Quiero hacer acá un pequeño paréntesis, y una de las limitaciones que encontramos en nuestra investigación es que la mayoría de las familias se les dificultaba el manejo de las herramientas tecnológicas, no tenían conocimiento de cómo acceder a ellas, y por otro lado también algunas de las familias con las cuales trabajamos pues no contaban con las herramientas tecnológicas para poder hacer ese proceso, algo que de una u otra manera
retrasó un poco el tiempo de la investigación, sin embargo, gracias a Dios se pudo sacar a flote. Y por último, encontramos la cuarta etapa, que fue la de la validación, donde se permitió evidenciar que el programa fue bastante enriquecedor para los cuidadores informales frente a esos procesos, frente a la adquisición de ese nuevo conocimiento. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque netamente cualitativo y un alcance exploratorio, teniendo en cuenta que dentro de este contexto no se había realizado ninguna investigación de esta índole y permitiéndonos adquirir a los autores y a las investigadoras conocer esas conductas y esos comportamientos que de una u otra manera nos permitieron evidenciar las necesidades de los cuidadores informales frente a esta problemática que evidenciamos. El diseño de investigación, el diseño que utilizamos fue el diseño de investigación-acción, el cual nos permitió como investigadoras de manera cíclica generar una observación para adquirir esos datos y esa información que nos iban a permitir posteriormente analizar e interpretar, ¿sí? Para por último poder actuar, ¿sí? Y generar una transformación frente a ese fenómeno, propiciar mejoras y soluciones y generar una transformación como tal. Las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación es la observación, la entrevista, grupo focal, técnicas que previamente fueron validadas, la codificación. Como instrumentos utilizamos pues, los videos, las guías de entrevista, guía de grupo focal, fotos que nos permitieron sustentar la investigación. Como resultados encontramos inicialmente la transformación de pensamiento frente cómo los cuidadores informales deben transmitir ese conocimiento o esa formación a los adultos con discapacidad intelectual sin tener que infantilizarlos, ¿sí? Tomando el adulto con discapacidad intelectual desde su edad cronológica, teniendo en cuenta que claramente tiene una afectación neurológica, pero que es un ser humano adulto, y desde allí se empieza a generar esa transformación y nuevas estructuras mentales en los cuidadores informales. Esto también permitió empoderar el rol que tienen ellos como cuidadores informales frente a esos procesos de enseñanza-aprendizaje con los adultos y obviamente potenciar su calidad de vida, ¿sí? También nos permitió evidenciar esa importancia que tiene la andragogía dentro de estos procesos de educación para adultos, pues de una u otra manera nos permite y nos da ese lineamiento para la atención hacia ellos. También nos deja ver la necesidad latente que hay de crear espacios para cuidadores informales, de brindarles esas herramientas necesarias que soporten esa actividad para propiciar escenarios y espacios de aprendizaje direccionado para los cuidadores informales. Y por último, pues se permitió evidenciar la eficacia entre el contraste de los antecedentes con el trabajo realizado desde la investigación y ver la importancia de esa mediación tecnológica y la articulación con la andragogía para propiciar este aprendizaje direccionado para cuidadores informales y que de una u otra manera están beneficiando a los adultos con discapacidad intelectual. Ya para concluir, digamos que se pudo comprobar, ¿sí?, que el programa andragógico fue eficiente y eficaz, permitiendo crear aprendizaje direccionado en esos procesos de formación de los cuidadores informales de adultos con discapacidad intelectual, permitiéndoles generar esas nuevas estructuras mentales dentro de esos procesos que llevan diariamente en esas actividades de la vida diaria con los adultos con discapacidad intelectual. La andragogía, también se permite concluir que la andragogía es muy importante como metodología de enseñanza-aprendizaje, propicia para desarrollar esas habilidades metacognitivas que de una u otra manera van a formar ese aprendizaje tanto en los cuidadores informales como en los adultos con discapacidad intelectual. Y por último, y creo que es la más importante, la corresponsabilidad disciplinar frente a la articulación de saberes, ese trabajo en equipo, ese trabajo mancomunado que nos permite forjar y crear y obtener nuevos aprendizajes frente a la importancia de crear espacios de formación para realmente los cuidadores informales, para propiciar esos escenarios propicios para la formación de cada uno de ellos.
Es así que pues les doy las gracias, sé que el tiempo fue muy corto, traté de contarles a grosso modo cómo fue el transcurso de nuestra investigación. Realmente nos abren muchísimas líneas de investigación a futuro. Encuentran acá los correos electrónicos de cualquiera de nosotros por si de pronto quieren profundizar. Mil gracias.